Listo, entonces. Sí, entonces los avances son más por ahora inmediatos en las telecomunicaciones y Ujú. en la instrumentación médica, que es donde está más trabajando con los sensores biológicos, ¿no? Para hacer más real o más eficiente la instrumentación médica, la detección de enfermedades. ¿Sí? Esas son las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Sobrevivir en lo que más puede, ¿no? Claro. Entonces los avances son muy fuertes allí, eh, en instrumentación médica y en Listo. transporte, ¿no? Cada vez más rápido los vehículos, todo eso. Necesitan vencer fuerzas, resistencias que requiere conocimiento a nivel cuántico. ¿Mm? Claro. Ujú. ¿Quiénes fueron los físicos más influentes en este gran descubrimiento y qué hicieron? Sí, pues los físicos más prominentes son los que ganan el premio Nobel, ¿no? Claro. Entonces, así me salta en la cabeza porque fueron profesores míos. El profesor Bardeen, que Martín. fue descubrió John Bardeen. Fueron tres físicos, Cooper, que Ah, fueron ¿te los dio que clase de Cooper? sí, que fueron los que descubrieron la superconductividad, ¿no? Entonces Ujú. eso permitió todos esos avances en los aceleradores nucleares, ¿no? La superconductividad, porque ya se puso a desarrollar eh, los aceleradores para conocer la materia ya a nivel de altas energías, ¿no? Ujú. Para pues y comenzar a demostrar los modelos del origen del universo, ¿no? De la materia que hay en las galaxias, los cuerpos, los huecos negros, todas esas cosas. Entonces, a nivel de laboratorio, esos avances en la superconductividad permitió obtener partículas cada vez más veloces, ¿sí? Porque hay una interacción entre el campo electromagnético y las partículas cargadas. Entonces, eso se aprovecha allí. Los, eh, eh, pues obviamente en, en, en la física nuclear están los esposos Curie, ¿sí? Berkeley, también está el que descubrió los rayos X, Mm. OMS, ¿sí? Sí. Eh, y últimamente, y obviamente no puede dejarse, no que puede quedarse atrás Maxwell, la teoría Maxwell, claro. Maxwell que de, de las ondas electromagnéticas permite el desarrollo de todas las comunicaciones a través de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Y ya en cuestiones pues, de la termodinámica que permitió pues, el desarrollo de toda esta parte de las máquinas térmicas y todo esto, están eh, eh, perdón, Gibbs, Gibbs eh, también Boltzmann, ¿no? Fueron los pioneros de esa parte de la máquina. Y en mecánica cuántica pues está Schrödinger, Dirac. Listo. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como por ser un físico colombiano? Pues el mayor reto ha sido pues la formación primero de físicos, ¿no? Sí. De una comunidad científica fuerte, ¿sí? Que pueda encargarse del desarrollo del país, ¿sí? Y entonces hay mucha resistencia por parte del Estado de apoyar la ciencia. Los proyectos de investigación son muy pobres, ¿no? Pues los recursos que uno recibe no son suficientes Sí. para uno, por lo menos en la parte experimental, competir con el del resto del mundo, ¿no? Aunque uno participa, ¿no? Produciendo artículos que aceptan las revistas internacionales y todo. Pero siempre es una odisea lograr que le publiquen un artículo, porque Claro. como proviene por un país del tercer mundo, pues siempre hay la duda de que esos nuevos descubrimientos Sean verdad. sean verdad, si lo ponen en duda. Entonces hay dificultad para que le acepten uno las ideas a nivel mundial, como no hay una masa crítica suficiente, pues,
así como se ha dado, por ejemplo, últimamente en algunos países como la India, como China, como los países asiáticos, Corea, para no ir más lejos. Aquí en Sudamérica, pues Brasil está recibiendo, ya está logrando niveles altos en ciencia. Pero necesariamente tiene que haber un fuerte componente científica, básica, ¿no? Para que un país se desarrolle y logre nuevas alternativas de desarrollo. O sea, no basada en la tecnología actual, sino novedosa, ¿no? En los recursos propios, recursos que uno tiene, de conocer las materias primas que tenemos, de transformarlas en la dirección correcta, etc. De todos los recursos que tiene el país de estar en una zona privilegiada de energía solar, ¿sí? De vientos, que también hay la energía eólica. O sea, con fuentes de energía hay suficientes como para transformar, porque para transformar cosas se necesita mucha energía. Los grandes hornos para producir aceros de alta calidad y todo esto, necesita mucha energía, ¿no? Y necesitan entonces formas alternas de producir energía, no las tradicionales. Claro. Dependiendo de nuestros recursos, el sol, los vientos, el agua, pues las represas, ¿no? Sí. Si no supieras que Bohr tenía razón sobre el giro de las partículas, ¿estarías de acuerdo con Einstein que dijo Dios no juega a los dados? ¿Alguna vez lo escuchaste? Sí, sí. Ah, okay. Sí, Einstein siempre fue enemigo de la mecánica cuántica, ¿no? Sí. La mecánica cuántica es una teoría probabilística, ¿sí? De solo probabilidad, Sí. no hay nada con certeza. Sí, principio de incertidumbre de Heisenberg, etcétera, que no sabe uno dónde están las cosas, sino que todos son conceptos probabilísticos de alta probabilidad, ¿sí? Sí. Entonces, y él obviamente estaba en un periodo de transición, él tenía los primeros científicos, como los albores de la mecánica cuántica, muchos, no solamente él, sino muchos no estaban de acuerdo, porque fue un golpe, fue una transformación bastante fuerte en el concepto del mundo, ¿sí? El concepto de niveles de energía, ¿sí? De todas estas cosas, y del principio de incertidumbre. Pero ya está suficientemente probado, y fuera de eso, los avances después de Einstein se han dado precisamente gracias a la mecánica cuántica. Entonces él sí estuvo equivocado en eso. Sí. ¿Crees que algún día seremos capaces de predecir todos los fenómenos que se presentan en la mecánica cuántica? De verlos, de demostrarlos. Sí, o sea, que todos esos fenómenos de probabilidades dejen de ser probabilidades y se convierten en certezas. Sí, incertezas a nivel macro son ciertos, ¿no? Por ejemplo... por ejemplo, sigue siendo cierto el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Claro. Tú tienes millones y millones de años y la órbita está estable, ¿sí? Claro. No, si no tuviera esa estabilidad, pues no hubiera aparecido la vida en la Tierra, que requirió de muchos millones de años para que apareciera. Claro. Y sus condiciones no han cambiado, porque su órbita está dentro de un... Pero me refiero, por ejemplo, en el tema de que no se sabe dónde hay un electrón en un espacio, si un ente se puede estimar dónde puede estar. Es verdad que algún día podemos como estimar, porque no puede medir tampoco, porque una vez que mides, tú cambias, por ejemplo, el giro de un electrón, entonces... Sí. Sí, a nivel individual pero como la naturaleza no actúa a nivel individual, sino macro. En macro, sí. Sí, a nivel de muchos cuerpos. De muchos cuerpos, si yo tengo si tengo electrones del orden del número de Avogadro, 10 a la 23, por muy probabilístico que sea el movimiento de cada uno, yo puedo establecer un valor medio bastante preciso de dónde están, ¿no? De qué temperatura tiene, Claro. etcétera. Entonces, porque la temperatura de los electrones depende de su movimiento. Si fuera eso aleatorio, completamente todo, entonces siguen cierta estructura, ciertas leyes que hacen que el valor medio que uno mide de la cosa sea cierto, pero a nivel de muchos, ¿sí? Sí. No de individualmente, sí sigue siendo
Incertidumbre. Sí, entonces por eso ese salto de que, de que puede haber la teleexportación de objetos grandes. Hasta ahora se puede andar a nivel de un electrón, uno solo electrón, pero que una persona que esté aquí se pueda transportar sin necesidad de que lo lleve ningún vehículo, aparecer por ejemplo en Nueva York. Nada más por, no, clásicamente, es decir, como es un objeto macroscópico, nosotros como seres seguimos una probabilidad de tal forma que que todos los electrones en su valor medio está aquí no estoy yo, ¿no? En el caso mío, los electrones que yo tengo, los suyos están ahí. Claro. Pero que todos hagan la teleexportación de todos los electrones y los pongo, o todos los átomos, todas las células, o todas los grupos radicales, los grupos químicos, llevarlos allá hasta allá atrás de Nueva York, pues no creo que eso sea posible. Aunque esas son extrapolaciones, que esas son sí. Extrapolaciones de ciencia ficción, cosas así llamaría yo. Claro. Para ti, ¿cuál es el fenómeno o comportamiento, característica que más te fascina o interesa de la mecánica cuántica? Sí, ¿Más te intriga? ¿Cuál te parece que...? para mí siempre me han intrigado los fenómenos biológicos. La aparición de la vida, ¿sí? El funcionamiento del cerebro, todos son fenómenos cuánticos. Y así la vista, ¿no? El ojo humano, por mucho que la tecnología se desarrolle, no va a reemplazar la mejor cámara que se produzca al ojo humano o al oído. Preferible oír la orquesta directamente en el teatro que a través de un equipo de sonido, por muy sofisticado que sea el equipo, siempre se pierden notas, ¿no? Entonces son fenómenos naturales, que necesariamente la explicación es cuántica, ¿no? De todo eso. Bueno. Y por último, ¿qué me recomendarías que hiciera para mejorar mi entendimiento sobre la mecánica cuántica? ¿Para mejorarlo? No, pues es un proceso lento, porque necesita desafortunadamente mucha matemática, ¿no? Sí, es cierto. Estaba ¿Sí? viendo el otro día mucha matemática de eso. Sí, mucha matemática, las ecuaciones que describen los fenómenos son ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Y la solución. Claro, afortunadamente ahora con las simulaciones, los computadores, permite no necesariamente resolver esas ecuaciones analíticamente, sino el computador. Entonces, la red, o sea, la internet está lleno de información. Uno no necesariamente necesita un profesor ahora para informarse. Primero los principios, ¿no? El principio de la mecánica cuántica, es decir, esos fenómenos que dieron origen a la mecánica cuántica, ¿por qué no la clásica no los explicaba? O sea, como el proceso histórico, ¿no? Que llaman las condiciones, porque los avances son paralelos a las condiciones del pensamiento de esa época, ¿no? Cuando Galileo, por ejemplo, para poder sacar adelante sus ideas, pues tuvo que enfrentarse a la iglesia, y era la que dominaba el pensamiento de Aristóteles. Imagínense, después de tantos millones, miles de años, que una persona venga a cambiar la forma de pensar de la humanidad. Eso es fuerte. Entonces, uno comienza con el aspecto histórico, como lo que estoy haciendo ahora. Yo hice una descripción histórica de... Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué fenómenos dieron origen a que el pensamiento cambiara? ¿Sí? Sí. ¿Por qué llevaron a esos señores a crear modelos diferentes, a romper los esquemas? ¿Cómo hicieron? Porque para romper un esquema es difícil, ¿sí? Porque la comunidad científica, la comunidad de esa época no va a aceptar que un muchacho por allá, desconocido, le vaya a romper todas sus teorías.
lo vayan a Claro. echar por el suelo, ¿no? Sí, De todo eso requirió mucha, eh, mucha agresividad por parte de las personas que querían cambiar las ideas. Eso demoró tiempo. Inclusive claro. muchos de ellos, como por ejemplo el caso de Boltzmann, se suicidó porque no le aceptaban sus cosas. Mentira, esa no la sabía. Sí, Uy. sí, porque fue tan fuerte, él lo creían loco, o sea, fue tan fuerte la oposición de esa época en Ujú. Alemania, que Calvino y todas esas ideas religiosas eran muy fuertes, ¿no? Sí, Entonces, lo de Lutero, el luteranismo es demasiado confesional, ¿no? Y, y mismo Galileo tuvo que mentir casi, ya iba a parar. Pero tuvo que mentir casi al borde del cadalso. Pero afortunadamente tenía una hija que era religiosa sí. y era muy amiga del Papa. Y a través de la influencia de esa hija, se salvó por un pelo, como dicen. Pero al final dijo, no, pero de todas maneras se mueve. Lo que estaba, y se consideraba que la Tierra era fija, ¿no? Un disco. Claro. Y que era el centro del universo. Cambiar esa idea, que ya no era el centro, sino que giraba alrededor del Sol y que era redonda. Ujú. Entonces eso requirió mucha agresividad, mucha convicción, ¿no? De sus ideas. Porque inicialmente son ideas, nada más de la observación de los fenómenos, Ujú. hace que pues, creyó pues, que la Tierra no necesariamente era... Porque la descripción del movimiento de los planetas era más sencillo si lo hacía alrededor del Sol, o sea, Venus y el movimiento de Marte y todo ello, que si lo hacía alrededor de la Tierra. O sea, era demasiado complicado. Y no puede ser tan complicado un movimiento de un planeta de esos. Ven, mirado de la Tierra, daba vuelta así, echaba así, así. Sí, cuando uno lo mira durante el año, tiene unos movimientos extraños desde la Tierra, ¿no? Pero obviamente el Sol es una elipse, perfecto, ¿no? ¿Ah? Ah, listo. Mirándola a él. Y situarse él en el Sol para poder decir, bueno, si yo me sitúo en el Sol y hago mis ecuaciones, no considerando la Tierra como el centro, sino el Sol, el movimiento más sencillo. Entonces esa es la tendencia del hombre. Inicialmente, debido a que no conoce bien los fenómenos, sus teorías son demasiado complicadas, porque trata de meterle mucha matemática, pero en realidad la descripción de la naturaleza debería ser sencilla. Si fuera idea de Einstein, ¿no? Encontrar descripciones que fueran universales, que no Sí, fuera pues. específica para tal cosa, específica para otra, sino que todo se encajara dentro de una sola estructura matemática, física. Entonces Claro. esa es como ahora el reto, simplificar las cosas, no serán tan complicadas. Y la ciencia juega un papel muy importante porque lo condensa en una fórmula. Claro. ¿Eh? Impresionante. ¿Sí? Sí. Y describe muchas cosas. No solamente ciertos fenómenos, de todo. La mecánica cuántica, por ejemplo, todos los fenómenos, en principio debería describirlos. Los biológicos, los inorgánicos, los orgánicos, inorgánicos, como por ejemplo un metal, ya eso se conoce bastante. La corriente eléctrica en un metal, bueno, porque se calientan, porque el calor, todo esto, digamos, se conoce, pero ya a nivel del cerebro, cómo funcionan las neuronas, cómo se conectan entre sí, para que almacenen tanta información, ¿no? La Claro. memoria está tan eterna, casi prácticamente durante toda su vida uno recuerda cosas desde la edad de 2 años, están ahí almacenadas en la memoria de uno. ¿Mm? Ujú. Entonces, cosas que todavía requieren explicación. Ah, Y hay muchos fenómenos que uno cree que uno cree que ya están descritos, ya están descritos por alguna ecuación, por algún modelo. Y hay, por ejemplo, la fotosíntesis sí. en las plantas. No se conoce la forma cualitativa de cómo se llaman los mecanismos, de cómo es el proceso químico, ¿sí? Pero Sí. cómo la luz solar se transforma en energía química